que el Señor quiere habitar entre nosotros. Habitar quiere decir que Él quiere convivir, que Él se busca un lugar para vivir con nosotros. Entonces voy a pedir si los que dirigen pudieran poner ese título. Ahí está. Ese va a ser el título. Y puse como lecciones de un largo viaje, una marcha con propósito. Y va a tener las lecturas, yo las tengo copiadas y las voy a leer, y es mucha lectura bíblica, pero ya la misma lectura está diciéndonos todo lo que el Espíritu Santo quiere que usted se lo lleve en su corazón. El libro de Números hay que leerlo a continuación de Éxodo, o sea, cronológicamente va posterior al a Éxodo. Y ahí podemos ver la alegría, el éxodo más fabuloso que conoce la historia de la humanidad, cuando Dios, de una manera maravillosa, milagrosa, saca al pueblo de Israel, al pueblo judío, de 400 años de esclavitud, de opresión, de aflicción, de explotación. El antisemitismo no es patrimonio hoy de los árabes. Esto viene de hace muchos siglos atrás. Cuando usted lee la Biblia, el Éxodo es la antesala de Números, que es la marcha cuando Dios interviene, cuando dice que vio y escuchó la aflicción, buscó un líder, lo saca como un gran libertador y comienzan a caminar. ¿Por qué digo que esto es pertinente para la iglesia, esta historia? Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 vuelve a repetir todos los pasos de los errores que cometieron en ese largo viaje y nos enseña que esos son ejemplos y enseñanza y amonestación para la iglesia. Por eso cuando vamos a ir leyendo nos vamos a dar cuenta cuánto cuidado tenemos que tener nosotros mientras vamos hacia la presencia eterna allí del Señor. Al principio, cuando ellos cruzan el Mar Rojo, había mucha confusión, no estaban organizados. Era un lío porque se imaginan que salieron apurados, salieron con sus abuelitos, salieron con los niños. Y como todo viaje, ¿vieron cuando uno va de vacaciones? Que los primeros días es toda una emoción, ¿no? Pero cuando la cosa se hace larga, ya no están tan contentos, ¿no? Al principio todos estaban contentos, danzaban, bailaban por todo lo que el Señor había hecho. Pero luego, dice que la marcha desorganizada, los fuertes se fueron adelante, y los viejitos, los niños, los que estaban enfermitos, tal vez los más débiles, fueron quedando atrás. Y dice Deuteronomio 25:18, te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron a muerte a los más débiles que habían quedado atrás, y no tuvieron temor de Dios. Entonces, la primera cosa que encontramos aquí, que en esa desorganización no sabían que debían cuidar a los más débiles, a los que estaban cansados, a los que iban agotados. Entonces, hubo una gran necesidad de organizarse. Dios detiene toda esa multitud que eran... Habla la Biblia de Números, justamente 600 y pico mil, o sea, más de 500,000 de soldados. Calculen ustedes las familias, caminando por un desierto, caminando en libertad, pero no exento de peligros. Primeramente, Dios pidió que hicieran un santuario. Cuando se detiene, el Señor tiene un propósito. Y este santuario dice que era el deseo, allí en Éxodo 25, dice, háganme un santuario para que yo venga a habitar entre ustedes. Allí está
ese santuario y lo vamos a dejar allí paradito para que ustedes vean cómo era este santuario. Pero de alguna manera, ese Dios omnipresente, omnipotente, ese Dios todopoderoso, se limita a sí mismo en una presencia visible que se transforma en una nube de gloria. Pero es tan glorioso al pensar esto, porque de alguna manera Dios los estaba guardando. Ahora nadie se iba a animar a tocarlos, porque Dios ahora va a habitar entre su pueblo, de una manera que de noche se transformaba en fuego y de día se transformaba en una nube gloriosa brillante. Cuando uno está en el desierto, en esa zona, de día el sol es calcinante, pero a la noche, nosotros estuvimos en un kibutz en el sur, en el desierto de Beersheba. A la noche estábamos todo el día de remerita, pero a la noche cuando salimos de cenar, digo, qué raro que estábamos pisando escarcha. O sea, una vez que entró el sol, empieza un frío terrible. Así que es de pensar qué maravilloso Dios que los estaba cuidando de no achicharrarse, pero también de no helarse, no enfermarse. Los cuidaba con un amor precioso. Ahora, a lo largo, quiero hacer casi como un paréntesis, que a lo largo de toda la historia de la humanidad, y cuando uno lee la Biblia, Dios siempre quiso estar con el hombre. Siempre. Desde el Edén, cuando nosotros nos encontramos en la historia, al principio de la Biblia, Dios estaba en comunión con esa primera familia. Ahora, después uno ve todo este viaje que vamos a analizar, pero luego, siguiendo más adelante en la palabra de Dios, en Ezequiel dice: haré un hogar entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero si seguimos más adelante y llegamos al Nuevo Testamento, y esto es lo que nosotros hoy podemos disfrutar, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitar quiere decir, en el original, puso su tienda, o puso su tabernáculo, o puso su carpa entre nosotros. Eso tan glorioso que lo vemos materializado en el Espíritu lo puede tener usted y yo. Esto es lo más maravilloso que el Señor planeó. Pero no solo eso. Cuando uno termina en Apocalipsis, dice, Apocalipsis 21, miren, el hogar de Dios está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y Él será su Dios. O sea que si miramos a lo largo de toda la Biblia, Dios quiere habitar con su pueblo. Y cuando Él habita, hay bendición. Cuando Él habita, hay protección, hay cuidado, hay misericordia, hay salvación. Y yo les voy a leer, y usted preste atención porque esto va a ser lectura pura. Es desde, como va a ser de la versión NTV, lo copia. Y está en Números, capítulo 10. Entonces leemos del 15 al 23. Si están anotando, simplemente escuchen, porque la verdad que la lectura es maravillosa. El día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió, pero desde la tarde hasta el amanecer la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esta manera ocurría siempre: por la noche la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Y donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran.
Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo, o sea, la tienda. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días, entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor lo ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por una noche y se elevaba a la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo 2 días, un mes o un año, el pueblo de Israel debía acampar y no se ponían en marcha, pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban siempre bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Y ahora en el capítulo 9 voy a pedir que pongan la otra imagen de cómo se constituía la marcha. Si ustedes pueden observar, siempre el centro de toda la marcha iba a ser de esta manera. La forma en que acampaban era así. Siempre el tabernáculo quedaba en el medio. Lo rodeaban las carpas de los levitas, que son los que servían en el tabernáculo. Luego, toda la forma, esta fue dirigida por Dios. Cuando caminaban, cada uno con su estandarte o su bandera, cada uno sabía a qué tribu pertenecía y todos marchaban ahora ordenadamente. Ahora, es algo maravilloso porque en el caso de que marchaban, esto presten atención, la nube de gloria que reposaba sobre el arca, el sumo sacerdote con los sacerdotes, se abrían paso de esa multitud y se adelantaba varios kilómetros y todos tenían que ir marchando de acuerdo a la visión de ese arca con la gloria del Señor para guiarles. El capítulo 9, versículo 33 dice: así que después de salir del monte del Señor, marcharon por 3 días y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse, y presten atención a esta palabra, y dónde descansar. Cada día, mientras continuaba su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Y siempre que el arca salía, Moisés gritaba: levántate, oh Señor, que sean dispersos tus enemigos, que huyan ante ti. Y el versículo 36 dice que cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía: vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. Y voy a leer el capítulo 11, porque ya está todo escrito allí, lo que yo quiero que usted se lleve en su corazón. Capítulo 11. Poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y escuchen esto, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardía sobre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el Señor hizo que se apagara el fuego. Después ese lugar fue conocido como Tabera, que significa fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió entre ellos. Escuchen esto, porque en la versión NTV está tan clarita.
Y quiero decir que memoria corta a veces que tenemos los seres humanos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos. Antojos no es hambre. Quiero aclarar por lo que vamos a ir leyendo. Antojo no es tener hambre. Tener antojos por las cosas buenas de Egipto. ¿Qué había pasado en Egipto? Opresión, hambre, miseria. Ahora ellos tenían antojo de cosas buenas que tenían en Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse y dice, oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis? Comíamos gratis. Se olvidaron de los palos, se olvidaron de la forma en que eran explotados y ahora dice, comíamos a gratis en Egipto. Teníamos todos los pepinos que quisiéramos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Ahora, si uno pierde el apetito, no está pidiendo carne, ¿verdad? Y el maná acá aclara, y me gusta cómo lo aclara el libro de Números. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como una goma de resina, y la gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados. ¿Cuánto le gustan los pastelitos? Los que están al lado del río cuando pasan, ¿no es cierto? Ahora dice, durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces, quiero que presten atención ahora a la actitud de Moisés. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Y Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Has puesto esta carga de todo este pueblo sobre mí, dice la versión 1960. ¿Acaso yo los engendré? ¿Yo los traje al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Y miren a un siervo de Dios cansado. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Ahora, es hermoso porque Dios no lo retó. Era como para decir un montón de cosas en contra y decir, ¿por qué te haces el yo? ¿Por qué no crees que yo soy el que dirijo? Había visto tantos milagros, pero cuando hay cansancio, cuando hay hartazgo, uno hasta empieza a estar mal con Dios. Ahora, el Señor es muy bueno porque nos conoce, sabe nuestros límites, sabe hasta dónde llegar. Dice a la Biblia, el Señor le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel,
y llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé allí y hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. Llevarán también la carga del pueblo junto contigo, y de esa manera no tendrás que soportarlo tú solo. También dile al pueblo: purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos, por un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto, han dicho. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela, y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aun 20. La comerán durante un mes entero, hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne. Y escuchen, esta es palabra de Dios. Pues han rechazado al Señor, que está aquí entre ustedes, y han lloriqueado diciendo: ¿por qué dejamos Egipto? Entonces Moisés también respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dice: yo le daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría esto satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? ¿Acaso hay como una ironía, ¿no? Un lenguaje irónico con el Señor mismo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor, y junto a los 70 ancianos los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés, y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Sin embargo, 2 hombres en la misma edad se habían quedado en el campamento, y ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. No sabemos por qué. Aún así, el Espíritu Santo también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento. Y un joven corrió y le informó a Moisés: en la misma edad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó: Señor, Señor, deténlos. La versión 60 dice: impídelos. Pero Moisés, y esto quiero que veamos el corazón maravilloso, pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas, y que el Señor pusiera de su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Vamos a ver por las plaquitas las lecciones, todo sintetizado para poder decirles por qué Dios me habló mucho por este pasaje. La primera lección que encontré es que debemos andar siempre al compás de la dirección de Dios, al compás de su palabra, al compás de la gloria de Dios que se ha posado sobre nosotros. Esa nube gloriosa, esa presencia visible de Dios es el centro de todas las familias. Dios diseñó una familia, Dios diseñó que se congregaran, Dios diseñó un hogar para todos. No hay excusa para la soledad, porque Dios está reuniendo a todos a su alrededor, y Él quiere habitar. Habitar quiere decir ocupar un lugar y vivir para siempre allí. Día y noche mostraba su presencia. Ahora, para nosotros, ¿tendremos alguna palabra? Dice Romanos 8:14: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y también como padre,
cuando nosotros nos alejamos y estamos quejosos o alguna cosa que nos ataca la incredulidad por los problemas, por las cosas que no salen como uno quisiera, que somos impacientes, a veces el Señor también nos disciplina, como vemos cuando ellos se rebelaban. La segunda lección es que les buscaba siempre el Señor, saliendo del conjunto, iba adelante, buscándoles un lugar de descanso. Y ahí nosotros, viendo que Dios les abría un camino en un desierto, dice Deuteronomio, ese desierto era terrible, lleno de alimañas, de pozos, de bosques en algunas partes, peligrosos, habla de animales, habla de peligros, pero cuando la gloria de Dios iba por delante, se iban dispersando todos los enemigos, eran evitados por esa nube gloriosa. Y también, si lo aplicamos a nuestras vidas, Dios sabe nuestro límite. Dios no nos va a empujar a hacer cosas cuando ya no tenemos fuerzas. Por eso Él iba adelante y dice que les buscaba lugar de descanso, donde podían parar y a lo mejor estaban varios meses, o como dice Él, varios días, varias semanas, hasta que Dios sabía cuándo estaban en condiciones de proseguir el viaje. Por lo tanto, para nosotros, hermanos queridos, Dios sabe cómo nos sentimos, cómo estamos, y no nos va a presionar para que hagamos cosas que no estamos listos ni preparados, o por puro cansancio, como a veces nos toca. La tercera lección es: debemos orar como Moisés por cada jornada. Hermano, no salga de su casa sin haber orado como oró Moisés cada vez que salían. Y cada vez que salía decían: oh Jehová, sean dispersos delante de ti, delante de tu gloria, todos los enemigos, todos los que aborrecen se alejen de nosotros. Algún día, cuando estemos en la eternidad con el Señor, nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas nos libró el Señor, de cuántos peligros, de cuántas acechanzas, porque Satanás tiene odio a la iglesia, Satanás tiene odio por la familia. Entonces, hermano querido y hermana, papá, mamá, los solteros, no salgan a la calle sin haber pedido que Dios aleje todos los enemigos que se le presenten durante el día. Esto es lo que hacía Moisés, cuidando a su pueblo. Y cuando llegaba la noche o terminaba la jornada, ¿qué decía? Señor, quédate con nosotros, con los millares y millares de Israel. Quédate, por favor, con nosotros. Y a mí me encanta imaginarme esos millones durmiendo a la noche, bajo un cielo estrellado y esa nube de gloria cubriéndolos. Y nadie, ningún peligro, nadie se animaba a acercarse a ninguna carpita. ¿No es maravilloso nuestro Dios? ¿Usted cree que no sabe dónde vivimos, dónde estamos, sea en una ciudad grande, en un pueblo pequeño? Dios sabe dónde vivimos. Y Dios nos va a cuidar como cuidó con su gloria a su pueblo. Satanás odia a Dios, odia a la iglesia, odia a la familia. Por eso me gusta cuando presentan los bebés y le hacen ver cuál es nuestra responsabilidad, porque usted no suba al auto, no suba a un ómnibus sin antes de decir: Señor, cubrime con tu sangre. Señor, que sean dispersos los enemigos. Y a la noche, cuando duerma, la última palabra y el último pensamiento sea para Dios, diciendo: Señor, quédate conmigo, porque yo ahora quiero dormir, ahora quiero descansar. Y el Señor, seguro que está habitando en tu casa, hará que tengas un sueño apacible, que descanses y empezar un nuevo día con la ayuda del Señor. Cuarta lección es: Moisés, modelo de intercesor.
Es notable cuando se recalca y Dios vio y Dios oyó, y cuando muchas veces Dios ya decía, este pueblo es un pueblo muy duro, muy incrédulo. Él se postraba e intercedía por su pueblo. Hermano varón, usted es el intercesor de su casa. Hermana, a veces que no tiene un compañero, usted es la intercesora y la guardiana de su casa. Porque le va a evitar muchos dolores de cabezas, va a poder tener sabiduría, va a tener cómo guiar al cumplimiento, ¿no es cierto?, de su pueblo. Quinta lección es: siempre habrá gente insatisfecha a pesar de haber o experimentar la nube de gloria. ¿Saben qué dice el Salmo 78? Que lo que ellos recibían día y noche por 40 años, no tenían que salir a trabajar, no tenían que ir a tomar un colectivo, nada de eso, no tenían que arar ni plantar. 40 años comiendo de arriba. Un pan nutritivo, que dice la Biblia que no hubo en ellos enfermos. Cuando hubo enfermedad o plaga fue por los pecados y rebeliones de ellos como juicios. Pero mientras ellos marchaban en obediencia, ese pan nutritivo, dice Salmo 78, era trigo de noble, pan del cielo. Y cuando nosotros vemos esta insatisfacción, también en Números 21 dice que tenemos fastidio de este pan tan liviano. Y me hace pensar que la gente en este tiempo, en vez de apreciar el pan del cielo, el pan que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, que es el evangelio verdadero, que es todo lo que el Señor ha revelado, andan buscando novedades, andan buscando entretenimiento y diciendo, no, ahí es pan liviano, ahí es un pan que no me gusta, porque siempre hablan lo mismo. Le voy a decir una cosa. El otro día cumplí 76 años. Nací en un hogar cristiano donde se me leía la Biblia todas las noches, todas las mañanas. Hoy, después de servir al Señor por más de 50 años, de predicar en muchos lugares, de preparar materias, que conozco a algunos alumnos por acá, de enseñar y de estar siempre preparando cosas nuevas, cuando yo leo la Biblia, me parece, ¡ay, qué maravilloso que es esto! ¿Cómo no me di cuenta? Cuando yo esto lo preparé, porque estuve maravillada con un descubrimiento. Digo, pero si esto lo he leído un montón de veces. Es que es palabra viva. Es palabra viva. Todos los días tiene algo nuevo para nutrirnos, para alimentarnos, para que seamos fortalecidos. No hay nada raro. No tenemos que andar buscando cosas nuevas, no lo hay. Es un libro escrito por 3000 años. Y como dice una canción, un libro antiguo y sin vejez. La verdad, hermano, no busqué otro tipo de pan. Ese pan liviano, despreciado, era la palabra de Dios. Por eso Jesús decía que el maná que descendió del cielo en Juan es la palabra viva, es Él mismo en nosotros. Por eso, hermanos, nunca nos quejemos ni andemos buscando novedades. Hermanos, en internet pueden encontrar las cosas más aberrantes de torcer el evangelio. Gente que se ha ido por grupos que uno ni conoce, en vez de permanecer fiel en un lugar, alimentados con pan del cielo, con trigo de nobles, que es la palabra de Dios. No ande buscando novedades, no la hay. El evangelio, mi palabra dice, es eterna, no cambia. No hay que buscar ni agregar nada, todo está revelado para nosotros. Sexta lección es cuidado cuando perdemos la perspectiva del ministerio. Cuando el honor de un llamado, que no sea una carga, sino un privilegio.
Hermanos queridos, todos tienen dones y vi los grupos, me parece maravilloso lo que Dios está haciendo con ustedes. Pero si Dios los llama, tómenlo como para siempre un honor y un privilegio. Y aunque a veces la gente es difícil, nunca digan que esto es una carga. No le hagan reproches a Dios como lo hizo Moisés en su cansancio. Ni creamos que somos nosotros los que llevamos la carga. Ni las ovejas, ni una sola es mía. Cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, quiere decir que Él se hace cargo de cada oveja, de cada persona. Así que los que van a servir al Señor tengan en cuenta que va a ser un honor de por vida y un privilegio santo, para que nunca estemos en un espíritu de quejoso. Uno le entiende a Moisés, porque tal vez nosotros también, cuando la gente es muy quejosa y olvidadiza, y uno ha hecho mucho por ellos y se olvidan, puede ser que uno se ponga en una postura de dolor, más que cuando uno ve que él desea la muerte, le dice: Señor, por favor, quítame esta miseria, mátame por favor. Lo que yo veo, porque Dios no lo reta ni nada, es que Él expresó un gran dolor de su alma. Entonces yo les animo, hermanos queridos, a que el liderazgo que ustedes tienen en esta iglesia, he visto crecer a vuestro pastor, creo que lo tuve a UPA también cuando era chiquito, pero le quiero decir una cosa, que su vida, háganle la vida feliz. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes hagan bendición y ayuden en la obra y ayuden en la carga que Él lleva con su esposa, ustedes van a ser bendecidos de una manera increíble por el Señor. El punto 7, y aquí terminamos, es que le enseña a Moisés que debe tener una buena compañía. Ezequiel, Sabri, los pastores, Ernesto, Nancy, sepan que la solución estaba ahí. Y hay buena compañía. Dios tenía una lista de obreros que ni siquiera Moisés creo que se daba cuenta, ni Josué, que Dios ya tenía los obreros. La solución estaba ahí. Dios sabe quién va a ser la persona que te va a acompañar a lo largo del camino. Eran 70 líderes, había una lista que Dios hizo, y algo maravilloso es que derrama del Espíritu Santo sobre ellos. Y esta mañana yo les animo, todos los obreros, todos los que quieren servir al Señor, que tengan una búsqueda profunda de ser llenos del Espíritu Santo. Porque si queremos servir en este tiempo que es difícil, no se logra así nomás, sino es con la ayuda del Espíritu Santo, de gente, de hombres y mujeres, jóvenes, niños, que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque 2 de ellos habían quedado en el campamento. No se sabe por qué no vinieron ahí a estar presentes, pero viene Josué y le dice: Señor, impedí que ellos hablen, que profeticen. Y el corazón de Moisés es maravilloso, y es lo que todo pastor desea. Esto lo que todo pastor desea. Ojalá todo mi pueblo fuese profeta. Ojalá todos sean llenos del Espíritu Santo y profeticen, hagan lo que tienen que hacer según los dones que el Espíritu Santo reparta en la congregación. Cuando esto sucede, la verdad que la marcha se hace poderosa y van a llegar a los propósitos que Dios les ha encomendado
La marcha bien organizada, la marcha con la dirección de Dios, cuando el Señor dice, y ordenó que pararan, y ordenó que siguieran. Seguir al compás de Dios. Ser buenas personas que colaboran, que están allí al lado como estos 70. Pero el deseo de Moisés no era solo 70. Era que todo el pueblo fuese profeta. Fueran mensajeros de Dios. Fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Saben qué? La cosa cambió mucho a partir de ahí. No lo vemos nunca más a Moisés diciendo, mátame, Señor. Porque la cosa cambió. Y yo deseo de corazón que en esta etapa maravillosa que ustedes están viviendo, haya un derramamiento del Espíritu Santo impresionante para que puedan combatir, para que puedan salir adelante, para que puedan luchar contra toda esta cosa que se viene en el mundo y tener el corazón limpio y santificado, y que la novia que el Señor encuentre sea sin manchas y sin arrugas.